18:10 aquí. Yo envié ayer el PowerPoint y el texto como para que ustedes pudieran pensar el tema. Y entonces vamos a comenzar ahora con los que pudieron pensar su tema. Si lo quieren compartir, podemos abrir para... Elber Márquez levantó la mano. Muy bien. Sim, professor, com sua permissão, gostaria de compartilhar minha pantalla ¿Cómo no? com a atividade. Bien. Segundito só. A ver. Está aí em 3, 2, Bien. 1. Ok. A ver. Dale. É só uma carátula. Aqui está a definição do tema, como base com autores base Fernanda Bendaño, Fernando Palazzolo e Instituto Bravo. A área de interesse, principalmente tomando como base na segunda hoja a pirâmide invertida, está em perfil profissional, recorrido formativo e ocupação atual e também uma ideia de futuro. Campo de saberes é a educação, área temática, formação docente em nível de grado, e o tema em si é a no formação docente, percepções de professores iniciais recém-egresados de maestria em ciências da administração em Noroeste de Brasil. Bien. E eu sei um pouco mais com base no PowerPoint, poner esta ideia aqui lhe pido as suas considerações e observações, por favor. Bien. Está muy bien. Está muy bien, Elber. Muy bien. Ese es tu tema. Bien. Sí. Ese es tu tema. Bien. Perfecto. Gracias, professor. Quanto a los factores, dessa forma que é possível analisar o tema. Sí, perfecto. No hay ningún problema. Percepções conceptual, recém-ingresados como temporal, a partir de recém, e maestria em ciências da educação como fator espacial, y Noreste el fator demográfico. Sí, perfecto. Muy bien. Gracias, profesor. Cuando vos querés hablar de las percepciones, ¿es de las percepciones de la no formación docente? Eso es que la investigación posiblemente nos dirá a nosotros. Si entre los 9 programas de maestría en ciencias de la administración, qual desses há formação docente, currículo de formação docente, assinaturas para formação docente, e qual não há. E na percepção de los entrevistados, são egressos de que carreira, ou de que programa, de que universidade. E por isso há esse não formação docente entre parênteses. Bien. Porque aún não sabemos se en todas hay o si en todas no hay formación docente. Bien. Perfecto, bien. Muy bien el tema, Elber, muy bien. Gracias, profesor. Muy bien. Cerrando la tela. Bien, perfecto. ¿Quién más? Yo podría presentar el mío también. Claro. ¿Está mirando ahí, profesor? Sí, perfecto, lo veo bien. Aquí ya puso el tema, ¿no? El marco principal sería la influencia del Mercosur sobre las cuestiones glotopolíticas, lingüísticas, de políticas educacionales. Parece muy amplio. Y entonces acorté, focando en la enseñanza de lenguas extranjeras. Sí. Y después, acortando un poco más, solamente en las escuelas públicas de sus países miembros. Y ahí un poquito más sus avances y sus retrocesos para quedar ahí un poquito más delimitado. Sí. ¿Qué le parece?
igual te digo, es demasiado amplio ese tema, demasiado amplio. Yo, en todo caso, lo tomaría en las escuelas públicas de Brasil, por ejemplo. Ajá. Sí, Porque si porque no son vas a 8 tener que países. trabajar con, vas a tener que trabajar con Brasil, con Argentina, con Chile, y se te va a hacer muy complicado. Yo diría en Ujú. las escuelas públicas de Brasil, más que de sus Ok, países gracias. miembros, ¿sí? Digo Sí, para que sí, te quede gracias. mucho más acotado tu tema, ¿no? Para que Ujú, no te quede tan amplio, porque si no vas a tener que trabajar con un montón de países, ujú. ¿sí? Ok. Es que así lo que yo pensé es que en todos esos países el inglés, al invés del español, como está en la legislación del Mercosur, de se tomar como lengua extranjera obligatoria en las escuelas públicas. En Ujú. caso de Brasil, el español, y en caso de los otros países que hablan español, el portugués. Sí, Y por consiguiente, se estudia el inglés en todos ellos que no siguen la legislación del Mercosur propiamente. Y ujú, de ahí sería buscar el por qué. ujú, ¿Qué llevó a no se cambiar para el portugués y español y dejar el inglés como la lengua hegemónica? Esto que claro, ocurre en todos los países del claro. Mercosur. Sí, pero para hacerlo en todos los países del Mercosur vas a tener que estudiarte, digamos, la legislación y los programas de todos los países. Yo te sugiero, o sea, te va a llevar muchísimo tiempo hacer eso, ¿no? Yo lo que te sugiero es en las escuelas públicas de Brasil, o si querés de Argentina, o de Chile, o de Uruguay, de un país que quieras, pero acotalo, porque si no se te va a hacer muy amplio. Y es Ok. más, es muy probable que no consigas documentación de algunos países. Ujú. ¿Mm? Yo tengo algunos estudios sobre este tema, yo tengo artículos escritos y en la realidad es muy amplio. Es que yo pensé en hacer algo más, no tan profundizado. Sería Ajá. así, Bueno, una mirada en la legislación para apuntar que no se sigue lo que se creó en el ámbito del Mercosur. Sería esto. ajá, bien. Ok, Bueno, sí, gracias. el tema está bien. Yo lo veo demasiado amplio para poder hacerlo, pero bueno, si te parece que lo puedes hacer, ningún problema. Ok, gracias, profesor. No, no. Bien. ¿Tengo alguien más? Eu Professor, posso colocar o meu, professor? Felipe. Bueno, Felipe. Eu posso colocar, eu estou pelo celular, porque o meu computador está com problema. Eu Sí, posso colocar na mensagem. sí, sí. Pronto. Já está na mensagem. Ajá. A ver, Felipe, el tema. Está en el chat, está en el Está en chat. el chat, lo estoy buscando en el chat. Uso del software SketchUp como herramienta de aprendizaje para la comprensión de los contenidos de geografía espacial para los alumnos de primaria 2 del Colegio Santo Sacramento del municipio de Maceió, en el estado de Alagoas. Está bien, ahora, ¿qué querés decir con el uso del software? ¿Vos querés investigar cómo se usa, para qué se usa? Os fazeres e os saberes, como se usa, de que forma eles conseguem melhorar o aprendizado deles com a utilização desse software. Ajá. Bueno, no sabemos si consiguen mejores aprendizajes o no, hasta que no hagas la investigación. Exatamente. Entonces, Ainda não. claro, entonces yo como tema pondría impacto del uso del software, porque, ¿entiendes? Impacto del uso del, porque ahí vas a averiguar si se usa bien, si se usa mal, si sirve, si no sirve, ¿entiendes? Entendo, professor. Entonces pone impacto del uso. Compreendo. ¿Mm? Bien.
Tengo varios temas. Pon entonces impacto del uso, que eso te va a ir bien, te va a mejor. Bárbara Min, enseñanza del derecho en las escuelas básicas de Brasil. ¿Qué querés investigar, Bárbara? Eu quero investigar a questão da legislação, da importância da legislação ser, desde a infância até a adolescência, até os jovens, a população, a cidadania já ter esse conhecimento da legislação. Eu sou advogada também, eu sou professora advogada, sabe, doutor? Então, o que eu percebo? Eu quero dizer o seguinte, que se nós informarmos a população, nós vamos ter uma diminuição dos cárceres privados, né, dos presos, nós vamos ter diminuição dessas questões de delitos. Eu quero juntar o direito com a educação. E uma das propostas é que desde a educação básica, que são os primeiros inícios da educação, que seja proposto o currículo, no currículo, o assunto direito legislativo, é ter direito. Eles vão estudar a legislação, entendeu? Essa é a minha proposta. Bueno, pero entonces ese tema no dice absolutamente nada. O sea, es un tema demasiado amplio y no se entiende lo que quieres investigar. Si quieres investigar cómo se enseña derecho en las escuelas básicas de Brasil, tendrías que poner cómo se enseña el derecho en las escuelas básicas de Brasil. En las escuelas básicas de Brasil también es demasiado amplio, no vas a recorrer todo el territorio brasileño para saber eso. O sea, entonces, tu tema tendría que ser cómo se enseña el derecho en las escuelas básicas de alguna localidad, digamos, ¿sí? Doutor, inclusive aqui no meu estado, Minas Gerais, hoje o governador já instituiu uma lei, né, que era municipal, agora virou estadual. Essa lei estadual, ela fala o seguinte, a obrigatoriedade do ensino do direito. Eu poderia, então, falar como ensinar o direito nas escolas de Minas Gerais? Sí, claro. ¿Cómo se enseña el derecho en las escuelas básicas de Minas Gerais? Porque si hay una legislación, ahí lo puedes hacer. Perfeito, perfeito, gratidão. Bien. Después, Ana Muniz tiene representaciones sociales sobre la nueva escuela secundaria para profesores y alumnos del Colegio Estadual Profesora Vanilde, ubicado en Macaé. Professor, ¿Qué quieres investigar, Ana? A ver. então, aqui, né, está tendo uma mudança na legislação, no ensino médio, né, que eles chamam de novo ensino médio. Eu trouxe aqui esse tema porque, na verdade, a professora anterior eu nem coloquei, porque a minha dúvida é se eu conseguiria um orientador que trabalhasse com representações sociais aí, né, na UNR. Como o senhor falou ontem dessa questão de ser muito específico o tema, eu estava pensando em mudar. Eso no hay problema. Representaciones sociales lo puedes trabajar, no hay problema. Pero ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Então, o que eu vou estudar, o que vai representar para os professores e para... Alguém está com o som ligado, acho. ¿Qué quieres saber, Ana? O que eu vou, né, pesquisar é que representações o novo ensino médio vai estar trazendo tanto para os alunos como para os professores. Hoje, eles têm uma representação do ensino médio. O que eu quero investigar, que está começando esse ano, é sobre o novo ensino médio, que é totalmente diferente. Pero ¿qué quieres saber sobre la nueva escuela secundaria? ¿Las representaciones sociales sobre qué? ¿Sobre el currículum? ¿Sobre el clima social? ¿Qué quieres saber? Não tinha feito essa restrição ainda. Na verdade, eu pensei em todos os indicativos que teriam dentro da escola, né? Não sei se ficaria uma abrangência muito grande. Pero representaciones sociales sobre la nueva escuela es muy amplio. O sea, ¿qué
ahí tenés que precisar qué querés saber sobre la nueva, qué cosas sobre la nueva escuela querés saber, qué representaciones sociales tienen los estudiantes. Entendi, teria que restringir mais, né? ¿Entiendes lo que te estoy preguntando? Sim, sim. É porque, como eu falei, eu achei que eu teria que fazer um trabalho mais amplo, saber quais seriam todas, né, as representações que surgiriam para os alunos e para os professores. Eu não, Bueno, não está restringi. bien, perfecto, está bien. Pero representaciones sociales sobre la nueva escuela, o sea, ¿sobre qué? ¿Sobre el currículum de la nueva escuela? ¿Sobre las formas de enseñanza de la nueva escuela? ¿Sobre qué quieres saber? Porque esto es muy amplio, no se puede trabajar así. Ah, entendi. Não, então é isso, eu vou ter que pesquisar para poder restringir mais, porque eu pensei que eu teria que buscar todas as, o que para o aluno e para o professor, né? Porque seria eu teria um trabalho investigativo bem grande, né? Claro, porque representaciones sociales sobre la nueva escuela pueden ser muchísimas cosas. Vos tenés que precisar representaciones sociales sobre qué aspecto. Entendi. Eu vou pesquisar mais para poder. Exactamente. Vou ler mais para poder restringir mais o meu tema. Hay que ajustarlo, hay que ajustarlo. Sí, Tá Marcelo ok. Pontes. Inclusión de estudiantes, público objetivo de educación especial. A ver, la formación de docentes en el proceso de inclusión de estudiantes autistas en la educación vocacional y tecnológica, un análisis de las disertaciones de la maestría profesional en educación. Lo que quieres saber acá, Marcelo, es cómo se forman los docentes para incluir a los estudiantes autistas. ¿Me escuchas, Marcelo? Marcelo? Profesor, ¿es posible que Marcelo no esté escuchando porque está en el hospital con su abuelo? Perfecto, bien, bien, bien. Bien, Marina Martins. La escritura académica en la licenciatura en Pedagogía a Distancia de la Universidad Federal del Estado de Río. Título: Desafíos enfrentados por los estudiantes del curso de graduación a distancia en Pedagogía de la Universidad en la escritura de sus trabajos de la conclusión de curso. ¿Está bien, Marina? Está bien. Gracias. Nalsa. Análisis de la influencia del contexto en la práctica pedagógica de profesores de las series iniciales en la educación básica de Manaus, Amazonas. Análisis de la influencia del contexto, ¿a qué te estás refiriendo? Buenas noites, professor. Eu vou falar o português porque o meu espanhol ainda está muito rudimentar. É assim, é que a prática, na verdade, o contexto, né, o contexto atual, ele influencia muito, muito mesmo na prática do professor, né? E muitas vezes ele tem que fazer improvisações e essas improvisações acabam influenciando no conteúdo realmente, né, na aprendizagem do aluno. Bien. E se o professor estiver atento a essas situações, ele vai estar sempre, eu não digo assim, nessa improvisação, mas ele pode usar a improvisação a favor da prática de melhorar, né, o aprendizado do aluno. Assim que eu pensei. Não sei se está muito amplo, né? O que o senhor diz? Está bien, pero cuando decís análisis de la influencia del contexto, es muy amplio. ¿De qué contexto? ¿Del contexto socioeconómico? ¿Del contexto cultural? ¿De qué contexto? Bom, eu penso assim que o contexto cultural, né? Porque cada criança tem uma cultura, né? Aí eu posso levar para esse. Entonces, análisis de la influencia del contexto sociocultural. Ahí te falta eso, ¿no? Sim, sim. Bien.
Marcel Obrigada. Indicadores de evasión escolar entre estudiantes del Instituto Federal de Ceará, una contribución al estudio de los factores motivadores para la permanencia y el éxito de los estudiantes insertos en el mundo del trabajo. A ver, Marcel. Indicadores de evasión escolar entre estudiantes del Instituto Federal de Ceará significa que quiere saber por qué algunos estudiantes abandonan. ¿Eso es? Buenas noches, profesor. Buenas Na verdade, a propuesta é estudar o impacto da inserção do estudante no mundo do trabalho em la evasión escolar. Nosotros tenemos estudiantes que, por ejemplo, tienen más probabilidad de concluir sus carreras cuando están trabajando por medio de programas de pasantías, por ejemplo. Y tenemos, en otro caso, estudiantes que no tienen experiencia en el mundo del trabajo y acaban por desistir de sus cursos. La propuesta es avaliar la correlación entre esta inserción en el mundo del trabajo y la evasión escolar. Bueno, entonces ese es tu tema. Sí. Evaluación de la correlación. Ese es tu tema. Sí, Evaluación de la correlación entre, ¿qué me dijiste? La inserción de los estudiantes en el mundo del trabajo y la evasión escolar. Bien, entonces, ese es tu tema. ¿Sí? Es estudio de la correlación entre la inserción laboral de los estudiantes, ¿sí? Y su vinculación con el mundo del trabajo. Ese es tu tema, así lo tenés que redactar. Perfecto. Gracias. Francisco, mi título es La enseñanza de las matemáticas con actividades creadas para promover la resolución de problemas en los últimos años de la escuela primaria. Francisco, ¿qué quieres averiguar? ¿La incidencia, ¿sí?, de la enseñanza de la matemática? O sea, o la incidencia de las actividades creadas para promover la resolución de problemas en la enseñanza de la matemática. ¿Eso es lo que querés saber? ¿Qué valor tiene la resolución de problemas para la enseñanza de la matemática? ¿Ese es lo que quieres averiguar? Sí, profesor, pero yo quiero investigar los beneficios, ¿sí?, de una enseñanza con actividades direccionadas a... Está bien. Te estoy escuchando, ya entendí. Los Es beneficios... porque acá... Sí, Sí, te entiendo. Escucha, los beneficios, acá no sabes si va a haber yo estoy- beneficios o yo no estoy- va a haber sí, beneficios. para mí. ¿Cuál es cómo tienes que redactar tu tema? Tu tema tiene Sí, que sí. ser Sí. incidencia o influencia, si quieres, ¿sí?, de las actividades creadas para promover la resolución de problemas en los últimos años de la escuela primaria en la enseñanza de la matemática. Ese es como tienes que redactar tu tema. ¿Sí? Incidencia o influencia de las actividades creadas para promover la resolución de problemas en los últimos años de la escuela primaria en la enseñanza de la matemática. ¿Te queda claro, Francisco? Sí, sí. Bien, Gracias. bien. Aldenir. Risas en las escuelas del municipio de Exupernambuco y las relaciones que implica la enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quieres averiguar, Aldenir, con este tema? Então, eu quero analisar a prática do riso dentro da sala de aula. E essa prática com relação ao ensino e aprendizagem. Como é que os professores percebem o riso, né, e como eles utilizam o riso para o ensino e aprendizagem dentro das escolas?
¿A qué le llamas risas? Larissa. Na verdade, o título fica assim, é que eu coloquei logo abaixo, né? La prática de Larissa e la escola secundária e las relaciones que implica en la enseñanza, aprendizaje. ¿Pero qué es la risa? No entiendo qué es la risa. ¿Qué es la risa? Como? ¿Qué es risa? ¿Qué significa risa? Ou, no caso, o riso, né? Como o riso ele é trabalhado dentro, sendo utilizado como ensino-aprendizagem. Como é que pode usar o riso para facilitar também o ensino-aprendizagem dentro da escola? ¿Pero la risa que de reírse? Es eso que ella quiere decir. La sonrisa. No, pero entonces no. El tema está mal redactado, porque la risa no es un objeto de investigación. En todo caso, lo que tienes que plantear son la incidencia de las actividades lúdicas, la incidencia de las actividades lúdicas, ¿sí? Sí. En la enseñanza en las escuelas del municipio de Ex-Pernambuco. Então, mas aí o lúdico, no caso, não entra só o riso, o lúdico entra várias formas, não é só o riso. No es solo la risa. Por eso, pero entonces acá es la influencia, ¿sí? O la incidencia de las actividades lúdicas, no la cuestión de la risa, porque eso no es una cuestión de investigación. Después tengo acá Luis Costa. No, perdón, Pablo Petkov. Dificultades presentadas por los alumnos de 13 a 17 años en las escuelas públicas en la red municipal de la ciudad de Cabo Frío después de la pandemia. ¿Qué dificultades? ¿A qué dificultades te refieres? Professor, vou falar em português, tá? Peço perdão. O que a gente tem percebido nas escolas após esse retorno é uma dificuldade geral, tanto de concentração, tanto de motivação, de aprendizagem de conteúdo. Então, eles retornaram, depois desse período de afastamento das escolas, apresentando uma deficiência que era normal, já se esperava, mas há uma dificuldade muito grande na condução das aulas, no dia a dia do professor. Eu digo isso porque eu trabalho com direção de escola e também em sala de aula. Então, a gente tem percebido essa dificuldade muito grande dos alunos nesse retorno pós-pandemia. Bien, pero dificultades ¿para qué? Para aprender o conteúdo, para dar sequência no conteúdo. Bien, entonces serían dificultades en el aprendizaje, ¿sí? Porque dificultades pueden ser muchas. Dificultades en el aprendizaje presentadas por los alumnos. Ahí estoy de acuerdo. Sí. Bien. Luis Costa. Obrigado. Exactamente. Implicaciones de la lengua materna de padres analfabetos funcionales en la enseñanza de la lengua estándar para los alumnos de la escuela primaria pública en el municipio de Poços, Bahía, Brasil. Está bien tu tema, Luis Costa, está bien. Bien. Tengo Eduardo Vasconcelos con su mano levantada y tengo Sayeni también. A ver, Eduardo. Sim. Professor, perdoe meu espanhol, ainda estou no treino. Eu vou apresentar, né, o que eu escrevi. Só um momento. Para que eu possa apresentar. Na janela. Compartilhar. Quando todos estão vendo, quando a gente compartilha, ok. Consegue ver, professor? Bien, tema. La educación a distancia en la producción científica de los cursos de posgrado en la UNR del 2012 al 2022. ¿Sí? Sí. Bien.
A ver, aquí hay una cuestión importante y es, ¿qué quieres investigar concretamente? Sim, a proposta é ver o que era trabalhado, se havia interesse num período de 10 anos, 2012 a 2022, e por que 22? Porque 21, 22, nós passamos o período pandêmico. Sim. Então, se houve mudança de concepção dos trabalhos de teses e dissertações com relação ao conceito de educação à distância. Bien, entonces ese me parece que tiene que ser tu tema. Sí. Sí. Ese es tu tema. Porque este tema que vos acá presentaste es una cuestión muy general. Vos me estás diciendo que cuáles han sido los cambios que se han producido en la concepción de la enseñanza a distancia entre el 2012 y el 2022. Eso es lo que quieres averiguar. Sim. Bien, Então, entonces, sí. Eu coloco um objetivo, então eu preciso trazer esse objetivo, né? Lá eu coloco no objetivo que seria uma análise dessa produção de pós-graduação, de maestria e doutorado implantados no âmbito, nos desalhados da UNR, com a temática enfocada na área de educação à distância. Bien, entonces, bueno, entonces tu tema lo tendrías que redactar, digamos, como análisis, ¿sí? Porque tu tema tiene que ser análisis, porque vos me estás diciendo que ahí vas a analizar, sería análisis, ¿sí? ¿De qué? De los cambios en las producciones científicas. ¿Eso quieres averiguar? De lá, eu já estou digitando. Ok. Professor, e o foco é sempre na educação à distância. Perfecto. Entonces, análisis de los cambios en las producciones científicas, ¿sí? Producidas, ¿sí? En la educación a distancia. Eu corrijo posteriormente. Sí, en la educación a distancia, ¿sí? En los cursos de posgrado en la UNR del 2012 al 2022. Ahí sí me queda claro. Bien. Muy bien. Hasta ahí tenemos el tema. Perfecto. Sim. Cria um problema, né? No, eso no, porque eso lo vamos a ir viendo ahora más adelante, no te preocupes. Sí. Ahora tengo a Professor, que levantó su mano. Professor, boa noite. Desculpa, é o Marcelo. O senhor me chamou, mas eu estou com meu avô internado. E aí me avisaram que o senhor tinha me chamado na hora que a internet caiu. Ajá. Bien, Marcelo, que vos tenías por acá. Marcelo, ¿dónde estás, Marcelo? Marcelo Pontes, sí. Ah, sim. Ahí Eu está. ia... Sí, Marcelo, la formación de docentes en el proceso de inclusión de estudiantes autistas en la educación vocacional y tecnológica, un análisis de las disertaciones de la maestría profesional en educación vocacional y tecnológica. A ver, la formación de docentes. ¿Qué quieres saber de la formación de docentes? ¿Cómo se forman los docentes? Não, sobre o processo de formação docente, se ele acontece e como ele se dá. Na verdade, eu quero entender como ocorre a formação docente para o trabalho. Entonces, tu tema sería procesos de formación docente. Tu tema tendría que ser procesos
Sim, de compreendido. formación docente, ¿sí? Sim, Para la inclusión de estudiantes autistas en la educación vocacional y tecnológica. sim, compreendido, professor. ¿Está? Sim, compreendido. Bien, muy bien. Obrigado. Muy bien, Marcelo. Ahora tengo a Sayeni. Te escuchamos, Sayeni. Professor, eu coloquei no chat o tema. A ver, Eu, ó, esse el desarrollo del pensamiento computacional a través del lenguaje de programación, una propuesta para contribuir el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la educación básica de escuelas públicas do Brasil. una propuesta para contribuir a la enseñanza de la matemática, no, porque primero tenés que investigar cómo se enseña matemática. Porque para proponer cómo contribuir, primero tenés que investigar cómo se enseña matemática. O sea que, ¿cuál es la primera parte de tu tema? A ver, léeme de nuevo. El desarrollo del pensamiento computacional a través del lenguaje de programación, una propuesta para contribuir el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la educación básica de escuelas públicas do Brasil. No, porque, a ver, el análisis del pensamiento computacional, ¿se está dando en las escuelas o no? Eu, sim. Algumas escolas públicas, sim. Bueno, Eu já iniciei na minha escola, né? Bueno, entonces sería influencia, Influência, ¿sí? ok. Del desarrollo del pensamiento computacional Certo. en la enseñanza de la matemática Ok. en tales escuelas. Ok, professor. Es así. Gracias. Porque la propuesta viene después de la investigación. No se puede proponer antes de investigar. Ok. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Fabiana. Hola, buenas noches. Yo puse también en el chat. A ver, ¿dónde está Fabiana? Que no te veo. Tiene vários en el chat, profesor. Ah, tengo varios acá. Esperen que voy a ir leyendo como tengo acá. El mío, profe. Sergio Carvalho. Esperen que voy leyendo los que tengo acá. Sergio Carvalho. El currículo de la enseñanza del arte producido en la práctica docente de profesores con y sin formación académica en el área. Un análisis comparativo de los discursos pedagógicos que disputan la significación. Está bien el tema, Sergio. Cibele. Análisis del servicio de atendimiento a las personas con discapacidad visual en la Biblioteca Pública del Estado Juárez de Gama Batista en perspectiva de la educación inclusiva. Está bien, Cibel. Gracias, profesor. Tengo acá Aldenir. La práctica, bueno, eso ya lo leí. Professor, já foi a minha, porque o título ficou separado do tema. Sí, está bien. Edimildo, la Universidad Federal de Amazonas, los impactos en el aprendizaje de la lengua portuguesa en estudiantes de secundaria de escuelas públicas estaduales del municipio de Madrid, 16 años después de la implantación de la Universidad Federal de Amazonas en este municipio. Está bien, Edimildo. Lilia.
Red de escuelas creativas y formación docente transdisciplinaria para un pensamiento complejo. Factor conceptual. Análisis de investigaciones de maestría en educación en la región norte. Factor espacial, en 2018, factor temporal. A ver, Lilia, ¿qué quieres investigar? ¿Qué te interesa saber? Lilia. Bueno, sigo. Dérsula. Eu, professor, estou aqui. A ver, Dérsula. Tengo Dérsula. La expectativa de los jóvenes sobre la educación. Límites, oportunidades y desafíos de jóvenes de secundaria de una escuela pública en las afueras de Macaé. Esse é o título, o tema está em cima. Las dificultades de los estudiantes de 18 a 22 años para ingresar a las instituciones públicas de educación superior. Bien, más que las dificultades serían factores que dificultan. Sí. Factores que dificultan, ¿sí? Ok. El ingreso a las instituciones públicas de la educación superior en los estudiantes de 18 a 22 años de una escuela secundaria de la periferia de Macaé. Pero no diferencien tema de título, ¿eh? O sea, es lo mismo. No hagan esa diferencia. Bien. María Teresa Rosa Méndez. Indicadores de deserción escolar en el periodo post-pandemia en una escuela de red estatal de enseñanza media en la República de Río de Janeiro. Está bien el tema. Valdenis. Las contribuciones de las prácticas y de los eventos de letramiento en la educación de jóvenes y adultos para la promoción de igualdad de género en la política. Las contribuciones de las prácticas, no, porque no sabes si contribuyen o no. Digamos, lo que vos tenés que hacer es un análisis de las prácticas y de los eventos de letramiento en la educación de jóvenes y adultos para la promoción de igualdad de género en la política. Pero no sabés si contribuyen o no. Eso te lo va a decir la investigación. Eso es análisis. Fabiana. La pandemia y la educación virtual en los cursos superiores en instituciones públicas en Mato Grosso, Brasil, reflexiones y tensiones docentes. Bueno, esto es sumamente amplio este tema. Lo que tenés que plantear serían, o sea, desafíos que se le presentaron a los docentes, ¿sí? Durante la pandemia, en la educación virtual, en los cursos superiores, en instituciones públicas en Mato Grosso. Ok. Rute. Formar para além das competencias técnicas en una escuela inclusiva y experiencial. Formar, no. Eso no es un tema de investigación. ¿Qué quieres saber, Rute? Professor, boa noite. Eu quero questionar a formação de professores, porque se forma professores simplesmente para cumprir tabela e preencher instrumental. O professor ele deve ser formado para ele pensar, além dessas competências, para ele ver o indivíduo como uma pessoa em processo de formação. Bueno, ele vê o indivíduo amplo. Bueno, pero eso es un deber ser. O sea, eso no puede ser un tema de investigación. El deber ser no es un tema de investigación. O sea, en todo caso lo que tienes que analizar es análisis de la formación de profesores para el logro de competencias técnicas. Okay. Análisis, pero no el deber ser. El deber ser nunca es un tema de investigación. Rosana, análisis de síndrome de agotamiento profesional previsto en el contexto docente
de las escuelas privadas de enseñanza media en la ciudad de Belén do Pará. Está bien el tema. Gracias. Bueno, el desarrollo del pensamiento computacional a través del lenguaje de programación. Bueno, esto ya vimos, ya lo arreglamos. Rosana. Análisis del síndrome, bueno, esto ya lo dije. Rose Besa, la influencia de la educación financiera en la educación pública básica como herramienta orientadora para la gestión de los recursos familiares y el impacto en el acceso a la educación superior. Está bien el tema. Ana Cecília, área de interés. Professor, Sim. o senhor pode ler abaixo, por favor, o tema recortado, o título? No, Logo abaixo. el de arriba, el de abajo no. El de abajo no. Porque una propuesta para la educación, no. No puedes proponer. Tu tema es la influencia de la educación financiera. No hagan esa diferencia entre tema y título. No, es tema de investigación, nada más. Tema, no tema y título. No hay diferencia en eso. Eu gostaria de investigar uma das propostas para a educação financeira, que seria aquela voltada, volvida, né, para a constituição de reservas para financiar a educação superior, para os alunos da ensinança secundária, da escola secundária. Pero hacer una propuesta no es una investigación. Primero tenés que analizar. Un análisis. Primero tenés que hacer un análisis de la educación financiera. Sí. Si se da, si no se da, después puede hacer la propuesta. Nunca el tema de investigación es una propuesta. Eu poderia, então, cambiar propuesta por una análise. Sí, pero el tema es el que tenés arriba. La Sí. influencia de la educación financiera. Ese es tu tema de investigación. Quédate con eso. No hagan la diferencia entre tema y título. Sí. No, eso Comprendo. es un error. Eso es un error. Comprendo. Tiene que trabajar con tema. Gracias. Bien. Ana Cecília. Influencia de la pandemia en la salud mental de los estudiantes del Instituto Federal de Sergipe. Bueno, ese es tu tema. Influencia de la pandemia en la salud mental de los estudiantes del Instituto Federal de Sergipe. Ese es tu tema de investigación. Todo lo otro está de más. Dulce Marirose. Políticas de asistencia a los estudiantes para garantizar la permanencia en la graduación. La experiencia de la Universidad Federal Fluminense, periodo 2020-2021, está bien. Marcelo Pontes, bueno, ya lo vi. José Geraldo. Professor, Sí. buenas noches. ¿Puedo hablar agora? Dulce, Sí. Dulce. Sí, Dulce. Eu quero investigar o tema de permanência de los estudantes em la graduação em la Universidade Federal Fluminense, pero no contexto de la pandemia. Sí. Y está bien. Las políticas de asistencia a los estudiantes para garantizar la permanencia, eso está bien. Ese es tu tema, está bien. José Geraldo, la práctica de seguimiento de estudiantes con dificultades o trastornos de aprendizaje en escuelas de educación básica en el Estado de Espíritu Santo, está bien. Fátima, los impactos de la pandemia de la COVID-19
en las clases de lectoescritura para alumnos de la educación de jóvenes y adultos en contextos de difícil acceso a la web. Está bien el tema también. Bien. ¿Tengo alguien más? Professor? ¿Quién? Onilson. Isso. Bueno, te Professor, escucho. eu pretendo investigar sobre saberes e práticas docentes na invenção do cotidiano amazônico, trópico e antrópico, que tem como título Pedagogia da Floresta. ¿Cuál es tu tema? Saberes e práticas docentes na invenção do cotidiano amazônico, trópico e antrópico. Bien. Está bien, Onilson. Está bien. Está bien. ¿Tengo alguien más? Bueno. Si no tenemos a nadie más, empezamos con el tema de hoy, entonces. Ustedes formularon el tema, ¿sí? Ya tienen su tema. Ahora tienen que justificar la investigación. Es decir, bueno, ¿por qué quieren investigar ese tema? ¿Sí? Ese es el por qué. Eso es lo que se llama la justificación de la investigación. O sea, la palabra justificar viene del latín, justificare. ¿Y qué significa? Significa demostrar que algo es aceptable o adecuado. Entonces, justificar la investigación significa eso, demostrar que la investigación es adecuada. Entonces, ustedes tienen que dar los motivos, las razones que fundamentan la decisión de investigar ese tema. Es decir, ¿por qué ustedes quieren investigar ese tema? ¿Sí? O sea, que tienen que brindar, en palabras sencillas, una descripción de las razones personales que ustedes tienen y de las motivaciones que tienen para realizar la tesis. Por eso, una cuestión importante es que para justificar la investigación hay que responder a estas dos preguntas. Una, ¿por qué esta investigación y no otra? ¿Por qué ustedes quieren investigar ese tema y no quieren investigar otro? Y la segunda pregunta es, ¿por qué este tema, cuestión o problema de investigación y no otro? O sea, ¿por qué van a hacer ustedes esta investigación? ¿Por qué para ustedes es importante investigar el tema que están investigando? Las razones para justificar una investigación pueden ser varias. Por ejemplo, uno puede justificar su investigación por conveniencia. Bueno, ¿por qué yo elijo este tema? ¿Por qué para mí es importante? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué problema me va a ayudar a resolver? Si puedo. ¿Sí? Entonces, esa es una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Una tesis, por conveniencia digo, ¿no? Una tesis enfocada a la aceptación de las nuevas tecnologías en el campo de la logística servirá a las empresas proveedoras de estos servicios para saber qué posibilidades tienen de ofertar sus productos y servicios. Una tesis dirigida a investigar comportamientos de los consumidores en compra online en tiempos de COVID-19 podría ayudar a perfilar mejor la oferta de venta online por parte de las empresas e inclusive podría servir para que se creen empresas que solo tengan como modelo de negocio la venta online. Esa es justificación por conveniencia, ¿sí? O sea, yo puedo justificar mi investigación
por conveniencia, pero también puedo justificar la investigación por lo que se llama relevancia social. ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados de la investigación? ¿De qué modo se van a beneficiar? ¿Qué relación tiene nuestra investigación con cuestiones importantes regionales, nacionales o locales? Es decir, también pueden justificar por ese lado, ¿sí? Ejemplo, una investigación que va a evaluar el rol que la enfermera desempeña en el parto humanizado, ¿sí? Para lo cual se va a identificar el nivel de cumplimiento de actividades que debe cumplir en este proceso, porque los protocolos actuales obligan a no centrarse solo en las condiciones físicas de las mujeres que acuden a las instituciones de salud estatales. Entonces, esa es relevancia social. Pero también puede ser una tesis justificada por su valor teórico. O sea, bueno, ¿y qué conocimiento nuevo va a aportar la tesis? ¿Sí? Bien, por ejemplo, esta investigación, estoy dando justificaciones de distintas investigaciones, ¿no? Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre el uso de las rúbricas validadas como instrumento de evaluación del logro de competencias de indagación científica en la educación secundaria, cuyos resultados podrán sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como conocimiento a las ciencias de la educación. Ese es valor teórico, ¿sí? Bien. Pero también se puede justificar por utilidad metodológica. Es decir, yo voy a crear nuevos instrumentos para analizar los datos. Esta investigación me va a servir para estudiar mejor una población. Por ejemplo, ¿no? Digamos, para determinar los factores de emprendimiento internacional, se va a realizar un grupo focal, de modo que puedan conocerse a fondo las razones que tienen los recién graduados. Se debe hacer énfasis explicando las ventajas de utilizar el grupo focal en comparación con otras metodologías. Es decir, justificar la investigación significa que ustedes tienen que decir por qué van a hacer esta investigación. Por conveniencia, por relevancia social, por utilidad metodológica, porque va a aportar al conocimiento, es decir, por alguna razón la investigación que ustedes van a hacer es importante. Ahora, por supuesto, una investigación no va a responder positivamente a todos esos interrogantes que yo acabo de mencionar. No es necesario justificar la investigación respondiendo a todas esas preguntas. Algunas veces solo se puede cumplir con uno o con dos criterios, pero es importante tener en claro esto. Entonces, con la justificación de la investigación, ¿yo qué voy a demostrar? ¿Cuál es la contribución de mi investigación? ¿Para qué sirve mi investigación? ¿Para qué va a servir? Esa es la idea básica en relación a la justificación de la investigación. Bueno. Otra cuestión importante es que la justificación incluye argumentos que avalan la importancia y el interés de la temática o el enfoque de la investigación. Es decir, se trata de exponer razonamientos para responder al interrogante de ¿para qué se lleva a cabo la investigación? ¿Cuál es el valor de los resultados obtenidos? ¿Sí? Es decir, justificar la investigación significa decir que esta investigación tiene un valor para esto, es importante para esto. ¿Sí? Bien. Por eso, como lectura complementaria, les voy a proponer
¿sí?, un texto de Chavarría Puga que se llama Justificación de la Investigación. Bien, luego que nosotros justificamos la investigación, describimos la situación problemática. Es decir, presentamos una fotografía de lo que está sucediendo. ¿Sí? La palabra problema viene del griego y significa proyectado. ¿Sí? Es decir, algo lanzado hacia adelante que perturba la vista. Es decir, nosotros vemos algo, una situación que nos genera una pregunta. Bueno, ¿cuál es la situación que nos genera la pregunta? De eso se trata, en lo que se llama la descripción de la situación problemática. ¿Sí? Bien. Por eso, cuando decimos descripción de la situación problemática, ¿sí?, la Real Academia dice lo siguiente con respecto a un problema. Es una cuestión que se trata de aclarar. Es el planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. En ese sentido, ¿sí?, Carlos Monge Álvarez, en Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa y Guía Didáctica, va a decir que un problema es un hecho, fenómeno o situación que incita a la reflexión o al estudio. Algo que se desea conocer y que aún no se sabe o no se ha verificado. Es decir, un punto que nosotros tenemos que resolver acerca de nuestra investigación sobre la realidad. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema? Bueno, mediante una investigación sistemática y metódica. Y Fidias Arias, en un texto que se llama Mitos y errores en la elaboración de tesis y proyectos de investigación, va a decir que plantear el problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y sus relaciones. Entonces, antes de formularnos la pregunta problema, nosotros tenemos que describir qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque eso que está sucediendo nos permite entonces formularnos la pregunta. Por eso Bernal Torres, en Metodología de la Investigación, va a decir que enunciar un problema de investigación consiste en presentar, mostrar y exponer las características o los rasgos del tema, situación o aspecto de interés que va a estudiarse. Es decir, describir el estado actual del problema. Es decir, es mostrar lo que está pasando. Sacar una fotografía de lo que está pasando. Por eso, plantear la situación problemática es afinar y estructurar más formalmente el tema de investigación. Ustedes ya tienen el tema. Van a justificar por qué ese tema de investigación para ustedes es importante. Bueno, y ahora entonces van a estructurar en la descripción de la situación problemática, ¿sí?, lo que se llama el tema de investigación de manera más formal. Es decir, van a explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Por eso, un investigador argentino que se llama Carlos Borsotti, en un libro que se llama Temas de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales Empíricas, va a decir que el texto en el que se expone la situación problemática, el contexto en el que se produce
y sus antecedentes, dice, es de carácter descriptivo. O sea, ustedes describen la situación. Por eso dice, incluye todo tipo de información obtenida asistemáticamente. O sea, pueden ser por comentarios y opiniones de los agentes involucrados en ella, pueden ser noticias de los medios de comunicación masiva, información de personas que hayan trabajado previamente en situaciones similares, especialistas en el tema. Es decir, ustedes tienen que buscar toda la información necesaria para poder presentar la situación problemática, para poder mostrarle al lector lo que está sucediendo. Por eso, digamos, ¿cómo se describe la situación problemática? Se la ubica en el escenario donde ocurre. Es decir, esto que está pasando, ¿dónde está pasando? ¿En una escuela? ¿En una sala de clases? ¿En un barrio? ¿En una fábrica? ¿En un asentamiento irregular? ¿En una favela, como dicen ustedes? ¿Dónde está pasando esto que a nosotros nos preocupa? ¿Sí? Otra forma es presentar a las personas que tienen que ver con el problema. Es decir, este problema, ¿a quién afecta? ¿A los vecinos del barrio? ¿A las autoridades? ¿A los estudiantes? ¿A los maestros? ¿A los integrantes de una organización no gubernamental? ¿A los obreros de una fábrica? ¿A una familia? ¿A un grupo de familias? ¿Cómo se desarrolla la vida de esas personas? ¿Cuáles son sus características culturales? ¿Sí? Su forma de trabajo, sus condiciones económicas, su historia, sus intereses, sus necesidades. O sea, un modo simple, ¿sí?, de describir la situación problemática es ¿quién? Bueno, ¿a quiénes afecta el problema? ¿Qué? ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuándo se produce? Estas son cuestiones importantes. ¿Dónde? Por ejemplo, ¿en qué lugares ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué importa encontrar respuesta o solución al problema? ¿Cómo? ¿De qué modo vamos a intentar solucionar el problema? ¿Sí? Les voy a poner acá algunos ejemplos acerca de cómo se describe una situación problemática. Fíjense, el texto dice, la biomedicina en contextos institucionalizados ha intentado mejorar los indicadores de atención poniendo la ciencia y la tecnología médica al servicio de la atención del parto y nacimiento. Sin embargo, en las últimas décadas se ha incrementado la medicalización e intervenciones innecesarias en la atención del parto y nacimiento, lo que ha generado consecuencias negativas para la salud de las gestantes y sus hijos. Entonces, la contextualización, es decir, la descripción de la situación problemática. Primero, el autor plantea que va a trabajar en una investigación sobre la biomedicina. ¿Cuándo? Él dice en las últimas décadas. ¿Ven? Bueno, entonces, aunque no sea una fecha precisa, uno puede deducir de cuándo es la situación. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando con la medicalización, ¿sí?, del parto? Bueno, consecuencias negativas del incremento del uso de medicinas y las intervenciones quirúrgicas en la atención de los partos. Sigue la justificación de la investigación. En Chile contamos desde el año 2007 con políticas públicas destinadas a promover este cambio de paradigma en la atención del parto y nacimiento. No obstante lo anterior, los índices de cesáreas y medicalización del parto y nacimiento
siguen aumentando. Podemos decir entonces que sigue predominando un modelo de atención tecnocrático del parto y del nacimiento, por lo que las mujeres están escogiendo el parto extrahospitalario. Es decir, que prefieren las mujeres tener el parto en su casa antes que en los hospitales por el exceso de medicalización. Entonces, ¿qué dice acá el investigador? Que hay información existente sobre la problemática, ¿sí? Que no se ha encontrado solución a esto y que entonces va a intentar una nueva propuesta para abordar la situación detectada. Y termina la descripción de la situación problemática. Es preciso recabar información cualitativa respecto a este tipo de parto. Es decir, hay que ver, bueno, qué es lo que está pasando con este parto que ya no se hace en los hospitales, sino que se hace en las casas, ¿sí? Porque dice, no hay investigaciones respecto a esta práctica. Por esto la investigación esta es importante. Es por esto, dice, que resulta relevante visibilizarla, analizar esta temática y sentar las bases para que abra el camino a otras modalidades y territorios de atención. Entonces, ¿cómo describe, ven, la situación problemática? Esto es lo que está pasando. Entonces, por eso, esta investigación va a ser un estudio cualitativo sobre el parto en casa, para ver qué es lo que está pasando con el parto en casa, porque no hay información al respecto. Entonces, lo que nunca debe hacerse en el planteamiento de una situación problemática, nunca adelantar opiniones subjetivas, sin tener prueba. Lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que estimo, no lo puedo poner si no tengo prueba. O sea, tengo que describir lo que existe, no lo que yo opino al respecto. Y tampoco tengo que adelantar conclusiones, porque todavía no hice la investigación. Todavía no he demostrado nada. Por lo tanto, la descripción de la situación problemática es como una fotografía de lo que está sucediendo. Por eso, Arturo Pulido Díaz, en su texto Cómo trabajar la situación problemática en la investigación educacional, él dice que la situación problemática se define como aquellos fenómenos o hechos vivenciados por el investigador que revelan determinada contradicción que no tiene explicación a priori. Es decir, todavía no hay una explicación para esto que está sucediendo. Por eso, nosotros vamos a investigar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está sucediendo. No tengo explicación todavía para esto. Por eso me voy a hacer una pregunta. La pregunta va a ser el problema. Pero yo primero describo lo que está sucediendo. Por eso, digamos, la descripción de la situación problemática parte de la identificación y de la descripción de los síntomas que se observan y que son relevantes en la realidad analizada. Es decir, ¿qué es lo que estoy observando yo? Eso sería entonces lo que llamaríamos la descripción de la situación problemática. Entonces, ¿qué aspectos tendría que considerar yo para describir la situación problemática, para presentar la situación problemática? El contexto. ¿Quién tiene un problema? ¿Cuándo? ¿Dónde surge? ¿Cuál es la causa del problema? ¿Proviene de una investigación anterior? ¿Se relaciona con algún cambio que ha ocurrido en el ambiente? Los antecedentes. ¿Qué se sabe sobre el problema? ¿Qué tienen que decir los investigadores y otros individuos involucrados? Si tengo noticia de eso. La especificidad.
qué es exactamente lo que vas a ayudar a resolver y qué no voy a abordar. Esto es una cuestión importante, ¿sí? Por eso les voy a plantear como una lectura complementaria planteamiento del problema de Carrasco Díaz y la descripción de la situación problemática de Pineda y otros. Y entonces les queda como tarea para mañana leer estos textos y presentar brevemente la justificación de la investigación y la descripción de la situación problemática. ¿Queda claro el trabajo? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Bien. profesor, sí, sí, Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Yo Sí, ahora sí. le voy a pasar al coordinador el PowerPoint de esto, los textos que yo les he recomendado de lectura, y con eso, siguiendo el PowerPoint que ustedes están armando, debajo del tema que pusieron, van a escribir la justificación de la investigación, es decir, bueno, ¿y por qué esto es importante investigarlo? Y la descripción de la situación problemática, es decir, ¿qué es lo que ustedes ven que está sucediendo? ¿Les queda claro? Bien. Entonces, a partir de esto, como tienen tarea para realizar, nos vamos a encontrar mañana a las 18 hora argentina, como hoy. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profesor. Perfecto. Perfecto. Yo entonces ahora De acuerdo. paso el PowerPoint, paso los textos, ¿sí? Y, digamos, mañana nos encontramos a las 18. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profesor. El tiempo lo Sí. tienen ustedes en tarea para hacer en su casa. ¿Está? Nos vemos mañana. Entonces, hasta mañana. Buenas Hasta noches. mañana. Gracias. Hasta profesor. mañana. Hasta mañana. Entonces, mañana vamos a Hasta empezar mañana, profesor. presentando a ustedes la justificación de la investigación y la descripción de la situación problemática, ¿sí? No muy extenso, brevemente, porque esto es un ejercicio. Seguramente después ustedes cambiarán de tema de tesis, cambiarán, ¿sí? No importa. Pero lo que me interesa es que hagamos el ejercicio de poder resolver estas cuestiones. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Bien, nos vemos mañana. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noites. Ô, gente. Elber, só para clarear aí, então ele quer para amanhã a justificativa e a descrição do problema, é isso? Beleza. Gente, Até amanhã, galera. É o seguinte, que se alguém conseguir esses textos aí, poderia colocar aí para a gente baixar aqui pelo aplicativo ou mandar pelo e-mail para a gente, porque eu não consegui encontrar os slides da aula de ontem, não. Ele vai passar esses textos para quem? Para onde? Eu não entendi. Ele soltou os Os textos slides. para que a gente pesquise e encontre. Os slides ele vai mandar para os coordenadores das empresas, da Unis e da Censo, para que eles postem para a gente os slides, igual ele fez ontem. Os slides estão lá no grupo de WhatsApp da gente, os 50 slides da aula de ontem. E os textos, eles dizem, os textos são esses, vocês... No grupo que eu estou não aparece slide, não. Qual é o grupo que você está, Luiz? Obrigada. Eu estou nesse grupo aí, o NR aí, doutorado, que acho que é a Marina quem gerencia. É a Bárbara que gerencia. Mas nesse link que está aí no chat, Luiz, você acha, está lá, os vídeos, o texto
E o PowerPoint, é só clicar aí que vocês vão achar. Clicou, abre tudo para vocês. Ok, vou lá. Eu mandei isso daí por e-mail e nos grupos ontem. Uma dúvida, a apresentação dessa justificativa, desculpa, e da situação problema, vai ser como hoje, via chat? Porque subentende-se que, diferente de um tema que a gente posta com 2, 3 linhas, né, essa justificativa e a descrição da situação problema são um pouco mais amplos, né? Então, eu acho que, de repente, a gente poderia, cada um fazer no seu Word, compartilhar a tela, enfim. Desculpa, gente, estou praticamente afônica. Bem, boa noite a todos, obrigada.